soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu. Un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios. Y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos, con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. En esta oportunidad estoy encantada porque vamos a tener una sesión muy directa, simpática, cercana, con una mujer que admiro, que me encanta su trayectoria y sobre todo lo que construye a su alrededor, ¿no? De lo que conozco de ella, que es Carla Olivieri. Muchísimas gracias por estar acá. Carla, te doy los micrófonos para que puedas saludar a todas y después yo paso y tomo nuevamente la posta para leer ya parte de tu short bio. Gracias, Ceci. No, un gusto estar acá contigo. Nos conocimos hace un tiempo y la verdad es que la admiración es mutua porque tu liderazgo y sobre todo perseverancia te ha puesto en el radar y nos ha puesto a las mujeres en el radar y con el reflector un poquito más prendido. Sí, yo creo que es lo que toca, ¿no? Y en realidad en estos tiempos con mayor razón. Pero bueno, voy un poco a la lectura de tu trayectoria, un poco porque sabemos que llegamos a una serie de personas que escuchan en estos podcasts como una forma de inspiración, de visibilizar la trayectoria experta de grandes profesionales, ¿no? Que vienen haciendo mucho en los espacios en donde están y también, por supuesto, por nuestro país. Así es que yo quiero hablar de Carla, hablo solo sobre su short video muy simple, muy a lo directo. Ella es mamá de 5 hijos, es nadadora competitiva, lo cual me parece increíble comenzar así la presentación. Mi terapia. Estilo mariposa. Es CEO de Activa Group, ¿no? Con 2 unidades de negocio para acompañar a las empresas y los líderes en sus procesos de transformación y en definiciones estratégicas. Es miembro independiente de la Junta Directiva de Future Schools y de iniciativas sociales como CEDRO para la prevención de drogas, Vidahuasi, el Hospital Oncológico Pediátrico de Cusco, que es increíble, una experiencia increíble. Presidenta de CADA Educación 2020, miembro de Confiep Educación, del Foro Económico de Mujeres, de la Red de Mujeres Emprendedoras del Perú y, por supuesto, la tenemos como miembro de honor de Women CEO, lo cual nos llena de orgullo. Ella es autora para el Grupo Planeta de libros sobre liderazgo, uno de ellos que me lo he leído y que me encanta, que se llama Yo Fuera de la Caja, Mi Hijo es Hiperactivo y el Tuyo, y Mujeres Fuera de la Caja. También ha sido rectora y CEO de UCAL, decana de Facultades de Economía y Negocios de la Universidad UCIL y UPC, directora de Foreign Affairs and Knowledge and Training del Instituto Libertad y Democracia, EVP de Innovación y Desarrollo de Negocios, Marketing de Empresas de Servicios y de Consumo, y gerente de Marketing en United Distillers and Vintners, ¿no? Sí, Diageo. Que hoy es Diageo, ¿no? Sí. Así es. Bueno, su propósito, y lo quiero leer porque me encanta que así lo mencione, su propósito es simple: inspirar a las personas y empresas a apuntar a ser felices y no solo exitosas, y a aprender cualquier cosa que se proponga. Eso lo pone entre comillas y dice, ¿no? Esto la motivó a desarrollar su marca personal y hoy participa, por tanto, como conferencista, panelista, TED Speaker y una figura referente. Nosotros tuvimos a Carla como top speaker en nuestro primer Women Day que organizamos en el año 2023. Todas quedaron Fue súper rico compartir ahí con tantas mujeres increíbles. Fue excelente y fue, digamos que la primera apertura con todos los reflectores encima de que iba a ser algo muy, muy positivo. Gracias, Carla, por estar aquí. A ti. Y la pregunta de cajón, ¿no? ¿Qué te ha llevado a tener esa fuerza, esa energía tan contagiante, ese deseo de construir en favor de
de las organizaciones y sobre todo de las personas, como tú bien dices, para que sean felices? Yo creo que creo que ha pasado, siempre he estado he tenido como objetivo hacer las cosas bien, ¿no? Como tratar de destacar, etcétera. Pero a lo largo de mi vida, eso era colegio, universidad, ¿no? Tratar de cumplir con la nota, todas esas cosas. Pero luego, a lo largo, cuando fui creciendo, me di cuenta que en realidad estaba apuntando mal mi brújula. Porque la cosa no es ser la número uno o destacar inclusive, sino es mejorarte. Entonces yo creo que desde que pivoteé mi mirada sobre el liderazgo y entendí que el liderazgo se trabaja de adentro hacia afuera y no viene con un cargo, no viene con estrellitas y admiraciones y hoy día likes, sino es de adentro hacia afuera, ahí empecé a crecer mucho más rápidamente. Y esto creo me lo enseñó el deporte. El deporte ha sido mi principal mentor de liderazgo porque con el deporte te enfrentas al qué miedo, no puedo, al pánico de estar en el partidor cuando compites, a sentirte incapaz y tratar de hackear la mirada que tú tienes sobre ti mismo y a trabajar con objetivos y con metas tratando de mejorarte. Tratando de mejorar tu tiempo. No necesariamente apuntar a la medalla de oro, sino a ir mejorando y te enamoras del proceso. Entonces, esa mirada del deporte, cuando la llevé a mi vida profesional y también a la vida personal, no tratando de destacar, sino de crecer. Y crecer, en el caso de las empresas, a través de desarrollar personas, la cosa se magnificó y lo disfruté muchísimo más, ¿no? O sea, entender que la magia está en el proceso y no solamente en el resultado. O sea, el camino. Sí, ahí sí, ¿no? Es como vas prototipando tu vida, aprendiendo de todas las caídas y toda la sabiduría, bueno, en verdad, toda la información, no sabiduría, la información que te deja una caída, un golpe. De acuerdo. Que cuando tú no permites que el golpe te hunda, sino que después de que te duele un rato, recoges la información, la analizas, la conviertes ahí en sabiduría para tu siguiente intento y ya lo haces con mucho más know-how, ¿no? No basta, como decían antes nuestros abuelos, ¿no? Si te caes, levántate inmediatamente. No, está bien que te levantes, pero hay que reflexionar. Sí, y también vivir el dolor un poco, ¿no? Porque ahí uno se conoce. Conoces cómo reaccionas. Y conoces un poco mejor tus emociones para saber cómo las puedes gobernar, ¿no? Manejar un poco. ¿Y cómo has manejado tu vida personal? Yo también creo eso, de la mejora continua como ser humano, ¿no? ¿Cómo has manejado este desarrollo personal de cara con tu vida, tu familia, tus hijos, tu crecimiento profesional, ¿no? Los retos que eso te trae? Toda esa vorágine de distintos, ¿no? espacios que uno tiene que cubrir y cubrirlos muy bien. Sí, que es súper difícil, ¿no? Porque en el caso de las mujeres nos sentimos como el jamón del sándwich, ¿no? Con nuestras ambiciones y deseos profesionales que se contraponen con nuestras metas y deseos personales y sientes como que te están aplastando estas presiones que son muy difíciles de manejar. Pero bueno, con 5 hijos he tenido 5 intentos. Increíble, entonces, admirable por eso. Aprendí después de un tiempo que sí se pueden manejar, pero nadie lo va a hacer por ti. Entonces tenemos que encargarnos de hacer posible lo que querramos para lograr nuestros objetivos en ambos ámbitos o en todos los ámbitos que querramos. Y esto parte por llevar a la vida personal muchos aprendizajes del mundo corporativo. Las empresas no andan haciendo cosas en piloto automático, no. Parten de definiciones, de imaginar el futuro, ¿no? de imaginar y definir un propósito, visión, misión, valores. Y en base a eso defines tus planes, ¿no? A X años me quiero ver así. Imaginas cómo te quieres ver y empiezas a diseñar tu hoy para acercarte a eso. Y eso mismo lo llevé a mi plano personal, ¿no? Una especie de plan estratégico. Así es. A nivel personal por escrito, nada de cosas en la cabeza. De acuerdo. Algo que nosotros nos gusta, nosotros tenemos pues el Women's CEO Program, el Women Development Program, ¿no? Y hay una serie de clases que damos, yo imparto algunas veces y siempre
siempre, algo que me gusta mencionarles a nuestras alumnas, ¿no? Que forman parte de la comunidad, es trabajen su FODA personal. Y hay que trabajar tu FODA personal cada cierto tiempo, ¿no? Y como tú bien dices, tu cuadrilátero bien escrito, porque lo que piensas a los 20 años no lo vas a pensar a los 25. Así es. Y las cosas van cambiando, ¿no? Y es bueno graficarlo para que sepas muy bien y sitiarte cómo te vas a ver los próximos 5 años más. Sí, y practicar el autoconocimiento de por vida. Así de es. por vida, porque cuanto mejor te conoces, vas a poder tomar mejores decisiones en tu vida personal y por supuesto que en el trabajo también. Y cuanto más creces a nivel profesional, inclusive personalmente también, cuando tienes hijos, en fin, los retos se multiplican y en la empresa igual. Tú creces profesionalmente y al mismo ritmo crece tu nivel de riesgo, tomar decisiones en entornos inciertos, donde no vas a contar con todas las herramientas y que dependes mucho de tu intuición. Pero la intuición se nutre y se agiliza mucho si te conoces bien. Si no te conoces bien, la toma de decisión va a ser muy insegura, vas a dudar mucho, postergar y pierdes agilidad. Y hoy las empresas necesitamos agilidad brutalmente y el líder es el motor, ¿no? El motor que lleva la empresa al siguiente nivel. Entonces tú como persona cuando te conoces te vas a llevar a ti al siguiente nivel. Si no te conoces, no tienes ese punto de partida. Entonces eso hay que practicarlo de por vida porque te fortalece. El autoconocimiento también, sobre todo desarrollando la mirada positiva, ¿no? Conectar con tus fortalezas porque lo que el líder tiene que hacer es como gobernar esto que está acá, que es la mente. Y la mente, si no la programas tú, no la llenas, si no desarrollas la musculatura mental, como lo llamo, la mente se va a llenar ¿de qué? De inquilinos que no queremos tener ahí. Síndrome del impostor, que te llena de todas tus dudas, debilidades, de todas tus fallas, de incertidumbre que se traduce en ansiedad, de sobrepensar. Ese territorio está virgen ahí y lo va a tomar el miedo, la ansiedad y el síndrome del impostor. Entonces tenemos que tomarlo nosotros. Qué interesante. Y desalojar a todos estos inquilinos enemigos que tenemos y que nos invaden. O sea, el autoconocimiento no se constituye en una herramienta para encontrar ese ser auténtico que, si quieres liderar, te va a permitir tener un liderazgo más efectivo, sino también es una forma de supervivencia. Sí. Porque si tú permites que agentes negativos entren a ti, te van a arrestar y hasta te pueden matar. Sí, se convierten en los gerentes generales de tu vida. Claro, así es. Y al conocerte, vas a entender cómo funcionan tus emociones. No para ignorarlas o anularlas, no, tenemos que sentir, pero sí para reconocerlas y poder manejarlas. ¿Cómo funcionan mis emociones cuando tengo algo doloroso, cuando meto la pata, cuando algo me da vergüenza, lo que sea? Para yo saber cómo puedo sentirlas y luego manejarlas a favor mío y a favor de mi empresa o de mi familia para seguir llevándolos adelante. Y el autoconocimiento es fundamental. Y esto es algo que trabajo, o sea, yo todos los días conmigo, con los ejecutivos, pero también a nivel empresarial cuando desarrollamos temas estratégicos. Porque las empresas tampoco practican el autoconocimiento de la empresa, no de las personas solamente, de la empresa. Miran mucho más a la competencia. Así es, que a sí mismos. Que a sí mismos. Así es. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es que eso requiere una cuota de sinceramiento muy fuerte. Y a veces reconocer de que algo no está bien no es fácil. Así es. ¿No? Pero en todo caso, qué interesante el postulado del autoconocimiento y la relevancia que le das. Yo hace muchos años tengo un amigo querido que también ve estas cosas, español, que se llama Josimari Gasaya. Y Josimari siempre habla de que el autoconocimiento es la puerta a los miles de autos, ¿no? Que decía el autoseguridad, el autocontrol, la autopercepción, ¿no? Y suelta un montón de autos, ¿no? Vinculado a esto. Y sí, pues... pero ¿qué hacer en un mundo donde no se practica mucho el autoconocimiento y lo que más bien ves son personas que tratan de emular patrones, ¿no? O seguir formas o tratar de transparentar algo que incluso no es? Sí, eso es lo que sucede. Si es que tú no te conoces bien y no defines quién eres,
y te enamoras de quién eres, ¿no? Con tus fortalezas para potenciarlas, con tus debilidades para ver en cuáles me enfoco. No tengo que mejorar todas, pero en cuáles sí y en cuáles voy a perder energía para simplemente servir mejor a mis diferentes públicos. Cuando tú tienes claro quién eres, la opinión de los demás se reduce a la máxima potencia. Es mucho menos relevante, porque la opinión que más importa es la nuestra. Sin embargo, si yo no me conozco, me voy a nutrir de todos los factores externos para saber quién soy. Por eso digo, el liderazgo es de adentro hacia afuera, porque nace de mi esencia, de quién soy, a dónde quiero ir, qué habilidades tengo para, no sé, servir a los demás, etc. Por eso tenemos que dedicarnos a nosotros más. No solamente por nosotros, sino porque nos permite trascender. Definitivo. También. Hoy día tuvimos nuestra clase inaugural, la tercera promoción de nuestro Women Board Member Program, ¿no? Que con tanto esfuerzo lo estamos haciendo con ESAD y me encanta porque es un programa para directoras, mujeres. Y tuvimos una clase con una experta que ella tiene la cátedra de la felicidad, ¿no? Ah, qué lindo. Sí, temazo, ¿no? Entonces ella hablaba de que todo lo que hagamos en la vida, decía, mucho se habla del propósito, ¿no? Y de los objetivos de la vida, y que yo, y mis convicciones y tal. Y se han preguntado por qué. Claro, uno puede encontrar en tu propósito, sí, yo quisiera, no sé, invento, ¿no? Mi propósito es que haya menos niños con desnutrición. No, perfecto, ya, ese va a ser mi propósito de vida, me voy a dedicar a eso y tal. ¿Por qué lo haces, no? Y encontrarás una primera respuesta, y de esa primera respuesta, vuélvete a preguntar por qué. Y vendrá otra respuesta. Sí, y te puedes pasar haciéndote preguntas. 5 porqués. Exactamente, al menos 5 porqués para poder llegar realmente a aquello que te está motivando. O tal vez decir, oye, tal vez esto no era, ¿no? O sea, desnutrición puede ser, pero en realidad lo que yo estoy pensando es injusticia, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O otro aspecto. Entonces, pero es laborioso el autoconocimiento, Carla. Sí, lo rico, justamente, qué bien que estén enseñando un curso de felicidad. Felicidad es uno de los temas que yo trabajo mucho en empresas y he seguido varios programas, el famoso de Tal Ben-Shahar de Harvard, cuando estaba en Harvard, el nuevo que hay en Harvard, que es de Arthur Brooks, y otros también, felicidad en la educación, en fin, junto con el estoicismo, que me encanta. A los estoicos. Sí, yo antes no lo valoraba tanto porque un entrenador de atletismo en la universidad nos hacía siempre reflexionar sobre el estoicismo. Estoy hablando del año 87, 8 y era así nada. Filosofía. Hasta que me enganché con Marco Aurelio, Epicteto, etc. Pero el tema de la felicidad, o sea, cuando empiezas a tratar de definir tu propósito, que toma mucho tiempo, te obliga a mirarte. Porque el propósito nace de ti. Así es. Y hasta que de pronto tú dices, esto es. Como el mío, que es súper simple, pero después de casi 2 años tratando de definirlo, dije, esto es. A esto me quiero dedicar. Hoy, porque el propósito sí puede cambiar, ¿no? Los no negociables son tus valores, pero el propósito sí puede cambiar. Y a veces nos entrampamos en esto del propósito y ayuda al menos buscar, si no es algo tan complejo como el propósito, el entusiasmo, ¿no? O sea, lo que hagas, al menos que te entusiasma, ¿no? Y tienes que hacer el trabajo de encontrar ese algo, porque si no, todos los días van a ser lunes. Así es. Y tú mismo ¿no? Tú tienes que buscar cómo te inyectas esa energía. Y si no es suficiente el entusiasmo, al menos búscale el significado de lo que hagas. Tú tienes tu manual de funciones, que eso es lo que tienes que hacer, pero le metes el ¿para qué tengo que hacer esto? O sea, como una cosa es barrer la oficina y yo soy barredora de oficinas y otra cosa es decir, embellezco las oficinas. Exacto. Y ahí cambias tu chip y vas con otra mirada a trabajar o a atender a tus hijos o a cuidar a tu mamá si es que está mal, en fin, lo que sea, siempre hay que hacer ese pequeño trabajo de encontrarle el significado, que es uno de los componentes clave de la felicidad, ¿no? Uno de los 3 básicos. Claro, porque esa motivación
y creo yo también, ¿no? Es una motivación que es transversal a todo. O sea, no es que uno identifique su sentido de propósito, ¿no? O tu motivación en la vida y es que sea como algo, wow, aspiracional, ¿no? Ya hacia eso voy. No, perdón. Es tu forma de vida que la llevas a todos los espacios en donde te desarrollas. Sí. ¿No es cierto? Te raya la cancha. Eso te raya la cancha y te va a ayudar mucho a ver en qué tipo de trabajos vas a desenvolverte, fluir y añadir más valor. Y en qué tipo de, no sé, directorios, en el caso mío, a mí me ayuda también a ver en qué directorios estaría, participaría, igual con comités y... ¿Con qué te sentirías cómodo? ¿Dónde crees que puedes aportar también? Porque hay organizaciones que probablemente uno dice, oye, ¿yo qué hago acá? No, no es que estén mal, simplemente no es. Conectas. Así es, no sí, conectas. Tienes que conectar. Porque, y aparte, te mantienes joven, porque cuando haces algo que tiene significado, así es, te sientes súper relevante y eso va a hacer que tú te mantengas al día aprendiendo a lo largo de la vida porque vas a querer seguir contribuyendo en torno a esto para mejorar esto que me saca de la cama los lunes. Entonces, desafías el DNI por completo, ¿no? Te mantienes joven, sí, porque hay chicos de 15, 18, 20 años que son más... O sea, ancianos en actitud sí, que... Totalmente. Que personas que tienen mucho más años de edad, ¿cómo se dice? Claro. Biológico, claro, ¿no? Sí. ¿Y qué? Porque algunas personas, claro, cuando se habla de esto del sentido del propósito y la motivación y tal, dicen, ok, es en lo que yo creo, me motivo, trasciende a mí y tal. Pero ¿hasta qué punto el ego mal entendido puede ser una aparente justificación de propósito? Sí, entiendo tú a qué vas, ¿no? Porque sí, como que lo que hago, en el fondo lo estoy haciendo para lucirme y ganarme estrellitas. Exactamente. Y eso de acá. Y se desvirtúa por completo. Totalmente. Habrá que decirlo, sí, ¿no? Totalmente. Se desvirtúa. Y justamente es una consecuencia del poco autoconocimiento. Ajá. Porque te estás nutriendo de estrellitas externas. Lo que dicen para que eso te va a hacer. sentirte que eres. Y por dentro estás vacío. Yo tengo una charla TED que se llama Miradas que Empoderan, que fue justo el año de la pandemia. Y mi charla habla de eso, de cómo yo por una época estaba nutriéndome de estrellitas, de todo lo externo, hasta que tuve una caída fuerte cuando me divorcio y no me podía levantar. Y ahí fue que me di cuenta que yo estaba vacía por adentro. Y fue gracias a ese golpe que me dolió horrible y me costó muchísimo reconstruirme, que me abrió los ojos y me enseñó a vivir de nuevo, ¿no? Vivir con significado y a conectarme conmigo y a conocerme. Y fue maravilloso, ¿no? Porque ya eso me alejó de este ego o esta soberbia que es un poco producto de las inseguridades, ¿no? De la falta de. Y empecé me llené, pero sí, robusto mi yo interior y eso me ayudó horrores. Y también yo creo que esto de vivir un propósito porque por ahí me luzco y la gente me alaba y todo eso, es porque no se practica la humildad en la fórmula de liderazgo. Así es. Y creo que la humildad es una virtud y una habilidad poco comprendida en el mundo empresarial, en el mundo personal también, porque se confunde con ser sumiso, así es, con minimizarte, y eso no es humildad. La humildad es totalmente lo contrario a la soberbia, a la arrogancia, y es reconocer que no lo sabes todo. Punto número 1. Sí, así o sea, es vulnerabilidad. Totalmente, ¿no? Te habilita la mentalidad de principiante, ¿no? De que estoy dispuesto a aprender. Y de curiosidad. Exacto, y de complementarme con otras personas y no necesito ocultar que no sé algo. La humildad también es vital para admitir cuando te equivocas, cuando metes la pata. Puedes demorarte un poco, ok, pero tarde o temprano lo vas a admitir. Y cuando admites un error, nuevamente le abres tu mente y todo para poder aprender y recoger ese error, aparte de ser justo, y te ganas más respeto también. Y la humildad te conecta mucho con las personas, porque conectas no con el cargo, sino con Cecilia. La persona. ¿no? La persona es lo que
la parte humana es lo que te conecta con tu equipo de trabajo y eso ayuda a la motivación del equipo, el trabajo colaborativo. Eres uno más y no solamente un jefe. Y se siente la felicidad. Uf, sí. En ese momento se siente, uno quiere sentirse feliz, es en ese momento cuando conectas. Sí. Y yo creo que sí, a veces muchas personas que están en ciertas posiciones, en cualquier forma, porque vamos, eso lo he visto hasta en mujeres que lideran grupos de vaso de leche o líderes indígenas, ¿no? O sea, quienes se sienten con poder, no sé por qué, creen que tienen que mantener distancia. Sí. Y creo que es el primer gran error que se comete, porque si tu rol es de influir, de tener cierto poder en lo que hagas para poder tener una decisión o tomar de algunas direcciones sobre algo y tal, no puedes perder ese contacto de quien te ha llevado ahí o para quien estás allí, ¿no? Exacto. Pero qué fácil se cae en esa distancia del poder. Sí, ¿no? Y has mencionado la palabra clave, que es el líder tiene que influir. El líder es un influencer del propósito, de la cultura, de los valores corporativos, de sus propios valores que cuando coinciden con los de la empresa es magia. Y tiene que influir en las personas para desarrollarlas. O sea, no hay nada más lindo que construir tu propia reputación a través de cómo los demás están brillando, cómo los demás están creciendo. Y ese es el rol del líder. Y para poder desarrollar a tu equipo de trabajo o a tus hijos en la familia, o tu marido, tu pareja, lo que es, o expareja, todo funciona. Tienes que conocer a las personas, tienes que conocer, ser el Gareca de tu equipo, ¿no? Gareca le sacó el jugo al equipo peruano que estaba en la lona y eran casi todos los mismos jugadores porque se dedicó a conocer en dónde brillaba esta persona, dónde yo puedo como que alimentar esta autoestima y se dedicó a construir la autoestima de un equipo por completo. Sí, lo mira. Y el líder fue un influencer brutal de ese equipo y logró resultados mágicos. Nos llevó al mundial. Imagínate. Sí, bueno, en realidad este es un tema, bueno, más que apasionante y yo diría necesario abordar, Carla, porque yo no sé si a ti te pasará, pero yo estoy un poco asustada viendo los mensajes duros de algunas personas que se dicen ser líderes y que confrontan tan duramente a quien piensa distinto o que no piensan como él. Bueno, es lo mismo estoy diciendo, pero digamos, me dejo entender, ¿no? O sea, basta que no estés en mi línea y te conviertes en un enemigo. Pero vamos, o sea, a ver, yo puedo pensar que ya no piensas igual que yo, pero que te llene de apelativos, que te ponga la cara horrible, ¿no? Y que tenga tantos adeptos que sigan esas posturas. Yo estoy, te digo, muy preocupada con esta tendencia que se ve no solo aquí, sino en todas partes, ¿no? ¿Qué pasa con la humanidad? Ese es un súper tema porque hemos perdido los grises. Eso. Hemos perdido el gris. Eso, muy bien. Y nos hemos vuelto flojos. Y como sociedad tenemos esta necesidad de simplificar las cosas que yo necesito meterlas en un cajón. Es blanco, es negro. Así es. Y si no encaja con mis categorías, mis cajones, amenaza. lo saco. No, ya, es mucho trabajo, es amenaza. Enemigo. Y eso es peligrosísimo para una sociedad porque buscamos democracia y decimos defender democracia cuando somos de pensamiento bien totalitario. De acuerdo. Y el que piensa diferente a mí, lo satanizo y lo saco de mi grupo de amigos, lo saco de mi grupo o no lo recluto en mi empresa, cuando justamente la sociedad y sobre todo la democracia necesita conflicto, necesita debate, necesita choque. Diversidad de perspectivas. El mundo evoluciona, el conocimiento, los productos, servicios, las empresas y las personas crecemos gracias a este choque de ideas. De acuerdo. O sea, el propósito de el doctorado es presentas una hipótesis y la tienes que pelear con tu jurado y tu asesor para llegar a una conclusión favorable o desfavorable de tu hipótesis. Así es. No es una carrera por decir tengo la razón. La verdad. Sí, no es tu razón o mi razón, es una razón de tantas y
podemos debatir, discutir. Y convivir con los sin suyos. estar de acuerdo. De acuerdo, así ¿no? es. Pero al menos yo digo, de todo lo que tú has dicho, esto me parece interesante. Así es. Siempre yo llevé un curso en Stanford de inteligencia positiva y y ellos decían, que fue lo que más me gustó del curso, que hay una regla del 10%. Cuando entras en conflicto con alguien en tu trabajo, en política, en lo que sea, trata de hacer el esfuerzo de encontrar ese 10% de coincidencia donde tú puedes decir, ok, de lo que acabas de decir, me gusta la idea X, vas a estar en desacuerdo con todo el 90% restante y sobre ese 10% puedes construir. Por supuesto. No quiere decir que has admitido y aprobado todo el 90% restante. Pero al menos... Pero ya empieza una conversación y un debate. Bueno, esa es una forma constructiva de ver las cosas. ¿no? Pero el debate debe fomentarse. Debería, pero habrá que... Y por eso me gusta mucho escuchar a quienes dicen, bueno, quienes tienen un liderazgo, tiene que ser un liderazgo activista, ¿no? Tenemos que levantar la voz, tenemos que involucrarnos más, sí. Tenemos que comenzar a debatir, a generar espacio de diálogo, de escucha, de conflicto, como dices, probablemente, pero construir, ¿no? Porque no nos podemos quedar en estas fragmentaciones que ahora hay. Ya no hablemos polarizaciones, ¿no? Pero ya fragmentaciones que finalmente se convierten en todo un desorden y acá quien gana es el caos. O sea, gana el desgobierno, el crimen organizado. Total. Ya no hablemos de política, que es para llorar. Pero digamos que creo que es parte de una sociedad que ahorita nos está retando, ¿no, Carla? Sí, y partiendo al menos de que si hay alguien que piensa totalmente diferente a ti, con algo en lo que no apruebas, pero en lo absoluto, al menos tener la curiosidad y el interés de averiguar qué te lleva a pensar de esa manera. Porque por alguna razón esa persona está pensando totalmente diferente a mí y de esta forma que yo satanizo y no apruebo, pero al menos quiero saber por qué. Exactamente. Eso ya es un montón. Quiero saber por qué. Averiguas y quién sabe, de repente ahí puedes ver la manera de convencer, cambiar de opinión, entender de dónde parte. Y crecer en perspectivas, ¿no? Bajo ese criterio de respetar, ¿no? Al fin y al cabo. Pero cuesta, mira, yo me considero una persona abierta y tolerante y tal, y sobre todo respetuosa y todo. Sí, hay veces que yo veo posiciones a veces muy intransigentes que yo digo, Dios mío, quiero entender la raíz, ¿no? A veces me pongo a leer y a tratar de encontrarle la lógica de por qué. Claro, a la larga no tienes por qué ponerte de acuerdo, ¿no? Pero al menos hago el esfuerzo porque tú dices, pero ¿por qué tal vez estoy tan mal? No lo sé, ¿no? Pero sí importa eso, un acto de humildad. Exacto, justo. La humildad es súper necesaria para construir sociedades y ciudadanía, porque la humildad nace del interés, del quiero conocer. De repente yo soy el que está pensando mal. Así es. También cuestionar tus propios criterios. Por supuesto. Y la humildad que despierta esta curiosidad que tú decías es vital para conocer a la persona, qué te lleva a pensar así. Y el autoconocimiento, cuando tú tienes claras tus ideas, tus convicciones, etcétera, así escuches a alguien que piensa totalmente diferente a ti y alguien te ve conversando con esa persona que piensa súper diferente a ti y a todo tu grupo, tú estás tranquilo porque no quiere decir que estás transando o aceptando. Pero para eso el autoconocimiento te ayuda para tú tener esa seguridad de poder atreverte a hacerlo. Porque lo que sucede es que no nos atrevemos a... No quiero ni que me veas hablando o escuchando o siguiendo este periódico. O te dará el argumento para contestar a tu amiga que te va a decir, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cuál es el tema? ¿No? O sea, yo lo hago por tal esto. ¿No te gusta? Lo siento. ¿Qué voy a hacer? No siento el pecado, ¿no? Pero digamos, tener la tranquilidad también de afrontar a quien te va a cuestionar, ¿no? Que, como tú bien dices, parte precisamente de tener una autoconfianza o un autoconocimiento sólido. Y el pensamiento crítico. Es que eso se ha perdido. Hacia ese punto. El pensamiento crítico se ha perdido lamentablemente en muchos espacios, sobre todo escolares. Sí. O sea, hay ciertos grupos de colegios que sí lo desarrollan a profundidad, ¿no? El programa de bachillerato internacional es maravilloso para eso. Y otros colegios tienen otras metodologías que lo profundizan. Pero sí tenemos que recuperar
ese espacio de desarrollar el pensamiento crítico desde los niños, desde muy chiquitos, y en casa también. Si no lo hacen en el colegio, en casa también, porque los niñitos de 5 años son ¿y por qué? ¿Y por qué? Así ¿Y por es. qué? Pero les callamos la boca y Ahí le cortamos toda la crítica. No, o no le doy el tiempo para responder y debatir con el niñito, y al menos en casa fomentar que los niños empiecen a cuestionar, a mirar las cosas de una manera diferente, a debatir en casa. Oye, ¿qué piensas tú de esto? Hacer la pregunta y que los otros hermanitos contesten. Pero el pensamiento crítico lo tenemos que recuperar. Y en las empresas tenemos que desarrollarlo, porque nos hemos vuelto unas máquinas de cosas tácticas. No, y nos falta contextualizar mejor. Y ahora con la inteligencia artificial, que hace que, como dicen, ¿no? el cerebro intuitivo, ¿no? Y cargado de base de datos y de información sea la que te dé la respuesta. Qué simple, ¿no? Entonces, yo quiero ver cómo viene el futuro. A ver, abrazo la tecnología, me encanta, me fascina todas las cosas que se pueden dar y tal, pero sí que nos van a retar como humanidad. Sí, va a ser... Bueno, yo tengo una mirada bien positiva, bien entusiasta de eso. Bueno. Reconozco los peligros, por supuesto, pero yo creo que va a ser un disruptor bien importante, justamente, sobre todo en el campo de la educación, que lo necesitamos. Sí, y creo que una buena forma de democratizar también el acceso a la información, ¿no? Sí. Que ahora todavía puede mantener niveles de privilegio en función de acceso. Exacto, tal, ¿no? Es cierto, sí. Carla, qué maravilla realmente escucharte, poder compartir esto, porque a veces no se reflexiona así, y yo creo que sí debemos mencionar aquellos aspectos que nos corresponden como tarea a cada persona. Tú sabes que desde Women CEO creemos en el liderazgo auténtico femenino. Creemos en las mujeres, creemos en el modelo de gestión de las mujeres, las habilidades de las mujeres para liderar, pero creemos también que eso parte de una mirada sincera, propia, valorativa, autovalorativa de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestra circunstancia y también de la circunstancia de las demás para efectos de poder trabajar espíritu de cuerpo. Ajá. Las mujeres tenemos que ser más solidarias, hablan de la sororidad, es un término que todavía no termino de entender, pero bueno, es como palabra, ¿no? Porque sí comprendo hacia lo que va, pero tenemos que trabajar mucho las mujeres en sincerar nuestra situación, en hablar de nuestros dolores, ¿no? En no normalizar cosas que no necesariamente no son normales y que más bien son retadoras. Ajá. Y autoconocernos para poder a partir de eso sacar y expresar lo que somos, que va a ser siempre muy constructivo. Sí. ¿Cómo lo ves? Totalmente, ¿no? O sea, la mujer tiene que... o sea, esa mirada que ustedes le dan, que se les da, no, yo también soy parte de, en Women CEO, de generar un espíritu colaborativo, sincero y también sencillo, ¿no? De donde uno no aspira a la perfección y no rivaliza, porque competir es sano. Sí. Cuando tú compites contigo misma y conoces, tienes puntos de comparación para tú mejorarte, eso es ok, pero ver a otras mujeres como rivales y ver a los hombres como rivales tampoco. O sea que esa mirada muy práctica y justa también de lo que tenemos que hacer nosotras las mujeres para creérnosla. Porque creo que el trabajo más está en la mente, en nosotras mismas. Y para cerrar, porque la verdad que me encanta lo que estamos hablando y creo que tendríamos vienen más capítulos, los valores con los cuales te gusta identificarte. Ya, ahí he mutado un millón. Has dicho muchos. Tenía un listón gigante y yo creo que lo puedo reducir en, primero que nada, libertad. Ajá. Libertad que no es hacer lo que me da la gana, no, todo lo contrario. La libertad es ser dueña de mí misma, ser dueña de mi destino, de quién soy, de mis metidas de pata también. Libertad que para mí está amarrado a la disciplina, porque sin disciplina no tienes libertad, porque sin disciplina eres... no sé, estás sujeto al modo víctima, al ojalá y a buscar culpables. El segundo es integridad, que es, por supuesto, tomar decisiones en base a valores, en base a mis valores y a buscar el bien común, pero integridad también en el sentido de tratarme a mí como una persona íntegra, en el sentido de completa. Una mirada no solamente de buscar armonía profesional y con mis hijos, sino cuidarme, ¿no? Tratar de tratarme bien, porque si tú estás bien, todos los demás van a estar mejor contigo. Y yo creo que el tercer valor para mí es la pasión.
La pasión, que es una consecuencia de hacer las cosas con significado, con un propósito, y la pasión, que es esa energía con la que te encargas de mantener esa energía, porque por supuesto que vienen los megabajones, pero te encargas de que no te quedes abajo, sino que te encargas de mantener un centro de gravedad que te inyecta adrenalina para seguir sirviendo y ojalá trascender y usar tus habilidades desarrollándolas para eso y contagiar a los demás, ¿no? A que enseñar a los demás a ser felices, a encontrar su sentido y a vivir la vida con ilusión. Maravilloso, querida Carla. Muchísimas gracias. Esta es una sesión más del Women See Hoy, este podcast sí, de liderazgo auténtico. Me encanta el nombre. Y gracias por esta oportunidad de compartir estas reflexiones. Gracias a ti, Ceci, por siempre la generosidad de compartir tantos espacios para seguir creciendo. Esta es en la comunidad todas crecemos a la vez. Ajá. Y yo me voy encantada con el podcast, como muchos otros que seguimos. Gracias. Gracias. Y bueno, aquí estamos. Women See Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women See Hoy, www.womenseoperú.org. Hasta la próxima.